Gusto saludarles, mis amigos. Estamos nuevamente retomando nuestro estudio de la teología sistemática, conceptos esenciales de teología sistemática. Ya todos saben que esto no es un buceo a las profundidades de la teología. Este es un trabajo que cada uno de nosotros puede y debería de hacer a su debido tiempo, con su propia iniciativa personal, pero sí vale la pena repasar los conceptos esenciales y tratar de buscar aplicaciones prácticas para nuestra vida y ministerio en la iglesia local, desde una perspectiva bíblica y evangélica. Que quede claro, para aquellos que vean este video después, pues entiendan la plataforma de la que partimos. Y en las clases anteriores hicimos un breve repaso de las 10 doctrinas de la teología sistemática desde una perspectiva tradicional evangélica, y también recordamos que la doctrina de los ángeles, la angelología, es una de ellas. Explicamos también que muchos libros que hablan de teología van a encontrar el tema de los ángeles subordinado a la doctrina de Dios. Dentro de las obras de Dios, la creación del mundo espiritual, allí se encuentra en muchos libros de teología sistemática, la doctrina de los ángeles. Uno que otro por ahí ha incluido la doctrina de los ángeles bajo la cristología, y otros lo tienen como un capítulo aparte, como lo estamos nosotros haciendo en esta serie. Ya en el tema anterior vimos asuntos generales de la doctrina de los ángeles, y hoy vamos a empezar a considerar en específico lo que tiene que ver con el ministerio o los ministerios que tienen los ángeles santos, porque en el último de los puntos del video anterior, de la clase anterior, hablamos de los tipos de ángeles que hay o las categorías en las que se han dividido los ángeles. Y una de ellas es la diferencia entre los ángeles santos y los ángeles caídos, ¿ok? Los ángeles escogidos y los ángeles rebeldes. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar con los ángeles santos. Y para eso, como ya es costumbre, voy a compartir mi pantalla con ustedes, lo cual hace más fácil la clase. Entonces, aquí está el tema de hoy: ministerios de los ángeles santos. Específicamente vamos a ver su ministerio para con Dios el Padre, para con nuestro Señor Jesucristo, para con los creyentes, para con los no creyentes y también para con los otros ángeles que son la contraparte, es decir, los ángeles caídos. Ahora, cuando hablamos de ministerio, ¿de qué estamos hablando, compañeros? ¿Qué estamos tratando de decir? Servicio. Servicio, muy bien. Básicamente estamos haciendo hincapié, cuando decimos el ministerio de los ángeles, son las actividades, las tareas, las obras o los actos de servicio o la relación que mantienen con otros seres que gozan de personalidad. ¿Está claro? En este caso, podríamos decir en términos generales, sí es tanto el servicio, porque tienen un ministerio para con Dios y con los hombres, pero también son obras o actividades que desempeñan los ángeles santos con respecto a los ángeles caídos, que no, los ángeles caídos no van a agradecer, no lo van a ver como un ministerio, lo ven como un conflicto, ¿entienden? Pero así lo vamos a decir simplemente para fines didácticos. Así que vamos pues a empezar a hacer un repaso de cuáles son las actividades o los ministerios de los ángeles con respecto a la persona de Dios el Padre. Empezamos ahí, le vamos a pedir a nuestro hermano Julián. A ver, Julián, activa tu micrófono y guíanos en la lectura del párrafo que está en pantalla, por favor. Ministerio de los ángeles santos para con Dios Padre. Los ángeles pelean las batallas de Dios, obedecen a la voz de su precepto en todo sentido y entregan sus mensajes. Los querubines revelan el poder, la majestad y la gloria de Dios y guardan su santidad en el jardín de Edén, en el tabernáculo y en el templo, y el descenso de Dios a la tierra. Los serafines sirven a Dios en su trono, le cantan alabanzas y están siempre listos a implementar sus órdenes, además que preparan a los seres humanos
para el acercamiento adecuado a Dios. Gracias. En pocas palabras, estamos viendo que la prioridad por la cual los ángeles existen es para servir y obedecer a Dios. Empezando con el primero y más grande de todos los ministerios que toda criatura tiene. ¿Cuál es ese? A ver. ¿Cuál, Abraham? Para mí es dar gloria a Dios. Exactamente. Glorificar a Dios, ¿verdad? Y adorarlo. Entonces, eso, ¿para qué Dios creó todo lo que existe? Para alabanza de su gloria. Para eso creó Dios todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, el primero de todos los ministerios de toda criatura es glorificar a Dios. Glorificar a Dios, alabar su nombre. Entonces, esa es una prioridad de los ángeles. Y vaya que son buenos para eso, ¿eh? La Biblia nos describe muchos pasajes de la presencia de Dios donde los ángeles tienen el primer asiento del coro de los adoradores, el primer lugar. Algunas de esas criaturas. Ahora, hermanos, quiero que sepan algo, más bien quiero que mantengan en mente que algunos teólogos afirman que el término ángel no es adecuado para todas las criaturas que se mueven en el mundo invisible. ¿Ok? Hay algunos, precisamente como Heiser, Michael Heiser, en sus libros, él dice que realmente los ángeles es una tarea, refiere a una tarea de estos seres, que es la de llevar mensajes, porque eso significa ángel, o malak en hebreo, y ángelos en griego, significa mensajero, pero ese no es un nombre, eso es un oficio, según explica él, y tiene razón, pero también hay que reconocer que la Biblia empieza a usar el nombre, o sea, el sustantivo ángel, el sustantivo angelos o malak, como un nombre común, ¿me entienden? Como un sustantivo y no solo como un adjetivo. O sea, los adjetivos, ustedes expertos en gramática ya saben que describen a los sustantivos, mientras que los sustantivos pues son nombres, ¿ok? Entonces, nosotros vemos que tanto Antiguo como Nuevo Testamento usan la palabra ángel como nombre y no solo como un adjetivo. Entonces, nada más para hacer la aclaración, no tenemos que estar de acuerdo en todo, con todos lo que dicen los teóricos, ¿no? Más bien tenemos que ir a volver a la Biblia y revisar si es cierto lo que ellos dicen, pero lo que sí es cierto es que sí se usan muchos nombres para referirse a los seres espirituales, y que entre ellos no todos son iguales en funciones, no todos son iguales en naturaleza, no todos son iguales en jerarquía, no todos son iguales en poder, ¿ok? Así que no estoy diciendo que esté del todo equivocado en cuando dice eso. Estoy diciendo que ángel sí se usa de manera indistinta para muchos de ellos en la Biblia. Bueno, ok. Pero como vimos, no solamente pues viven ellos para adorar a Dios. De hecho, uno de los nombres más comunes que se les da a los ángeles es los ejércitos de Dios, ¿verdad? Por eso decimos que ellos pelean las batallas de Dios, obedecen sus órdenes, entregan sus mensajes, pues son mensajeros, ¿verdad? Se nos habla de los querubines, y este es un ejemplo, por eso estaba haciendo yo la aclaración, porque algunos dirán, es que los querubines no son ángeles. Los seres vivientes que están ante el trono de Dios no son ángeles. Los serafines no son ángeles, son otra cosa. Es posible, si así lo quieres decir. Aunque la mayoría de los teólogos hablan de los ángeles refiriéndose a todos los seres invisibles que existen a imagen de Dios en el plano invisible, valga la redundancia. ¿Está claro? Sí, nada más para que lo tengan presente. Ok, entonces, eso es en cuanto a Dios el Padre. Pero vamos a continuar. Pastor Francisco, ¿podría hacernos el favor de leer el párrafo en cuanto específicamente a nuestro Señor Jesucristo? Ay, caray, ¿qué hice esto? Aquí lo moví. Ok,
A ver. Permítame, lo voy a reacomodar. Entonces, vamos a leer el ministerio de los ángeles santos con respecto a Cristo. Adelante, pastor. La vida de Cristo, a partir de su encarnación, está asociada con los ángeles de principio a fin. Predijeron su nacimiento, lo protegieron en su infancia, le sirvieron después de la tentación, lo fortalecieron en el Getsemaní, anunciaron su resurrección, le sirvieron en su asunción y lo servirán en su segunda venida. Uno de los periodos donde se nos da una revelación más abrumadora con respecto al ministerio de los ángeles es el periodo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios hablan de los ángeles mucho más que lo que hablan Hechos y las epístolas. ¿Por qué? Porque tuvieron un papel preponderante en la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su periodo aquí en la tierra. Por esa razón, algunos teólogos han puesto la doctrina de los ángeles como una subcategoría de la cristología. Y realmente ustedes pueden trazar cualquier etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo y en algún punto se mencionan los ángeles. ¿Está claro, hermanos? Bueno, así nada más lo vamos a dejar de breve. Siguiente. Efraín, ¿puedes leer, por favor, el ministerio de los ángeles para con los creyentes ahora? Los ángeles para con los creyentes son espíritus ministradores. Cumplen las misiones que Dios le asigna a favor de los creyentes escogidos. Los protegen. A veces frustran los planes del enemigo contra el pueblo de Dios y los libran de daños. Pueden proveer a los creyentes de alimento, aliento, dirección, entregar respuestas a sus oraciones y acompañarlos después de su muerte camino a la presencia del Señor. Y obviamente, seguramente hacen muchas cosas más, pero estas de las que claramente tenemos registro en la Escritura. Ahora, hermanos, nada más hago la aclaración. Puse aquí el título litúrgica porque hay varias palabras que aparecen en la Biblia como ministros o ministrar, pero hay diferentes conceptos griegos. Ustedes ya saben, en cuanto al tema de servir, existe el verbo duleo, que significa servir como esclavo, o dulos, que significa esclavo. Existe el verbo diaconeo, que significa servir también. ¿Ok? Y diáconos, que significa servidor. Y luego existe el término latreuo, que significa servir también. Y el concepto latría, que significa servicio, pero este servicio a veces se refiere al servicio público de un oficial del gobierno o otras veces se refiere al servicio espiritual, al servicio que los sacerdotes hacían en el templo a través de los rituales. Y por eso muchas veces la palabra servicio se asocia con adoración, pero más bien tiene que ver con un servicio espiritual. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús es tentado por el diablo? Él le dice, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué dice? Servirás. Entonces, Cristo está diciendo ahí, porque al Señor tu Dios, proscuneo o proscunein, que significa adorar, y a Él solo servirás. Latrein, o sea, latre del verbo servir, servir espiritualmente hablando. Aquí dice que los ángeles son espíritus ministradores, espíritus que sirven para propósitos espirituales. Por eso hago la aclaración, que son litúrgica, ese tipo de ministros, según Hebreos 1:14. Vamos ahí a ese pasaje a ver. Hebreos 1:14, para ver exactamente cómo lo registra el texto griego. Dice en español, la Nueva Biblia de las Américas, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a causa de los que le darán la salvación? Y vamos a ver el texto griego. Aquí. ¿Dónde estamos? Ok.
Ok, vamos a ver. Dice, aquí está. Ujipantes isi liturgica. Aquí está, esta es la palabra. Neumata. Entonces aquí dice espíritus, neumata. Y esta es la palabra que se tradujo ministradores, liturgica. Vamos a ver cómo tradujeron las diferentes versiones. A ver. Este que es el interlineal, ¿dónde está? Vamos a ver. No son todos servidores, servicio. Eso no está completo. Ok. La Biblia de las Américas, ministradores. Aquí está la palabra. La Biblia de Jerusalén, espíritus servidores, espíritus al servicio, Dios habla hoy. En la Biblia en lenguaje sencillo, espíritus que sirven, espíritus ministradores, Reina Valera 60. La Biblia latinoamericana, espíritus de servicio, la Biblia textual, espíritus ministradores. La English Standard Version, ministering spirits. Ya dijimos en griego la liturgica neumata. La King James, Spirit sent for to minister, que es lo mismo. Espíritus sirvientes. Este no está bien, porque sirviente es como esclavo. Espíritus dedicados al servicio. Espíritus al servicio. Servidores. La Reina Valera actualizada. Ministradores. Reina Valera contemporánea. Esta es la que leímos aquí, la Nueva Biblia de las Américas. Traducción en lenguaje actual. Espíritus que sirven. Toda la idea es que sirven. Ninguna en ellas vi que tuviera la carga del el punto de servir en oficios religiosos. Vamos a ver ahí el texto, los comentaristas que dicen de esta palabra donde estoy, espíritus ministradores. Aquí está. Litúrgicos, función públicamente, beneficio ministrador, servicio. De hecho, esta es la palabra, hermanos. ¿Han oído ustedes la palabra liturgia, no? ¿Qué viene a su mente o qué entienden por liturgia? ¿Qué entiendes por liturgia, Saúl? Es en el sentido cuando servimos en un culto religioso. Exactamente. Algunos que no saben dicen, liturgia suena a misa, ¿verdad? Sí. Porque así le llaman a las actividades que se celebran durante la misa, pero no es que la misa sea la liturgia, sí lo es, porque se refiere precisamente a eso, a cómo adoramos congregados, a las actividades que hacemos dentro del culto de adoración. ¿Está entendido? Entonces, y es por eso, porque esta palabra tiene esta raíz de un servicio religioso, y esos son los ángeles para con los santos. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora leyendo el siguiente apartado respecto a la doctrina de los ángeles. Le vamos a pedir a ver, Jessy, abrirte tu micrófono y lee por favor el párrafo, si fueras tan amable. Ministerio de los ángeles santos para con los no creyentes. Para con los no creyentes, los ángeles santos han tomado parte del juicio punitivo de Dios y lo volverán a hacer al final de los tiempos. Por ejemplo, Dios en el pasado envió ángeles para ejecutar su juicio contra Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 12 y 13. Y contra Egipto, Salmo 78, 49. Lo mismo sucederá contra todos los incrédulos en los tiempos del fin. Mateo 13, 41, Apocalipsis 14, 4a o ese. Muy bien. 14, 4 y los versículos siguientes. Es más, creo que si no me equivoco, en el pasaje de Hechos 12, ¿se acuerdan? Cuando aquel Herodes se envaneció y creo que dice que fue castigado por Dios por un ángel, no me acuerdo. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Vamos a ver. ¿Dónde está ese pasaje? Busquen en sus Biblias Hechos 12. Creo que eso dice el texto. Ahorita me estaba acordando mientras leíamos el párrafo. La muerte de Herodes, dice. Entonces. Que un ángel lo hirió. Ahí está, el 23, ¿verdad? Uh-huh. Claramente. Entonces, una vez más vemos la confirmación de que con respecto a los no creyentes, los
los ángeles realizan un ministerio punitivo, o sea, que ejecutan los juicios, las sentencias, las disciplinas de Dios cuando ya se pasaron del límite los no creyentes. Entonces, básicamente eso es lo que vemos en la Escritura. Ustedes, no sé si ustedes recuerdan alguna otra acción de los ángeles santos respecto a los no creyentes. Ahora, no solo los ángeles santos son instrumentos de Dios para castigar a los no creyentes, pero también los ángeles rebeldes, ¿verdad? Los ángeles rebeldes. Porque yo puedo pensar en, pues, todos los evangelios que hablan cómo los demonios atormentan a los hombres y no los atormentan por gusto, sino que los atormentan porque los hombres abren puertas en sus vidas o les dan derecho, pues, para que los atormenten. Como en el caso de la falta de perdón, la parábola que el Señor Jesús refiere en Mateo 18, les voy a llevar ese pasaje. Mateo 18, vamos para allá. Dice el Señor Jesús acerca del perdón. ¿Sí es Mateo 18? Sí, creo que sí, ¿no? La parábola del siervo que no perdonó, ustedes la conocen. De un hombre que tenía 2 deudores, ¿no? Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le responde, pues tú tienes que perdonar siempre, en pocas palabras. Y luego les da una historia, la parábola esta, que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ustedes conocen la historia. Básicamente le perdona una gran deuda a un hombre y después ese hombre no quiere perdonar otra deuda a un consiervo. Entonces el relato termina diciendo que el primer siervo es llevado a comparecer ante su señor y después de reprocharle por qué no perdonó la deuda de su consiervo, dice el texto en el 34, enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ahora yo quiero llevarlos a ustedes al texto griego para que noten algo aquí en el versículo 38. Cuando dice aquí que su señor lo llevó, dice a los verdugos, aquí dice que lo entregó, lo lo entregó a los, y luego observen esta palabra que dice aquí los basanistais. Vamos a ver qué significa esa palabra, se los voy a mostrar ahorita, porque yo sé que no muchos le hacen al griego, pero tenemos ayudas aquí. Observen. Versículo 34 estamos. Esta palabra, verdugos, es esta, en griego. Ya se las acabo de mostrar. ¿Dónde está? A ver. Esta es la palabra entregar. Quiero ver si tengo otra, porque esta me está fallando. A ver aquí en el interlineal este. Esa palabra, básicamente, significa torturar, hermanos. Yo ya hice el estudio de ese término. Se los quiero mostrar. Miren. Solo tengo que reducir la pantalla para que se alcance a ver. Aquí está. Miren. Aquí dice guardias de la prisión, basanistais. Y este término que estamos viendo aquí, ahora lo voy a mostrar aquí a un lado en los diccionarios. Observen. Observen lo que hacen estos. Esta es la palabra en griego. La Biblia en español traduce verdugo, pero literalmente esa palabra significa torturador. Torturador. Uno que atormenta. Carcelero, verdugo. Entonces, a veces la impresión que podemos llevarnos es simplemente al que no perdona, lo encierran y ahí lo están vigilando, pero no lo están vigilando. Lo están torturando. Ese es el punto. Lo están torturando. Ahora, yo los animo, si no me creen, hagan el trabajo. Yo ya lo hice, yo hice mi tarea. Esa palabra, basanistais, está en caso dativo, ahí es un sustantivo, pero tiene su forma verbal. Es basanisto, el verbo. Y el verbo ese
ese término, casi siempre, todas las veces que se usa ese término, el resto del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, se usa de los demonios atormentando almas. Ese es el término predominante del uso de esa palabra en los evangelios. Así que para mí no es coincidencia que Jesús haya usado ese término cuando habla del perdón de una persona que rechazó perdonar a otro. Entonces esa persona es traída a cuentas y es puesta en una especie de encierro bajo torturadores. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es una disciplina, para mí, así lo interpreto yo. El que no perdones te va a poner a ti en una condición disciplinaria donde Dios puede permitir que demonios te atormenten porque tú no quisiste perdonar a otro. No quisiste el perdón de Dios, no valoraste el perdón que Dios te da. ¿Crees que tú perdonar es más digno que el que Él te concede? Entonces, tú no perdonas, entonces yo tampoco te perdono. Tú lo que quieres es castigar al que no te pagó. Entonces, concedido, tú vas a ser castigado también. Y eso es algo, pues, que nos ayuda a ampliar un poco el panorama de el ministerio de los ángeles con respecto a los no creyentes. Es muchas veces punitivo, es decir, aplicar las disciplinas del Señor. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el ministerio de los ángeles santos y nos queda todavía un punto más. Vamos a las notas. Ministerio de los ángeles santos para con los ángeles caídos, finalmente. Ahora le vamos a pedir a Santiago que nos haga el favor de leer. ¿Sí está Santiago todavía aquí conectado? Ah, sí, está. Nomás habilita tu micrófono. Ahí está. Ministerio de los ángeles santos para con los ángeles caídos. Como vimos anteriormente, los ángeles santos sirven a Dios peleando en sus batallas. En la Biblia se nos revelan muy pocos detalles de las luchas que los ángeles santos enfrentan en las esferas invisibles en contra de los ángeles caídos, pero hay suficiente luz para entender que ese conflicto existe. Muchos se han dicho y escrito décadas anteriores en un gran sector de las iglesias, mayormente pentecostales y carismáticas, acerca de la guerra espiritual entre los ángeles santos y demonios. Pero mucho de ese fenómeno está basado más en la imaginación, en la supuesta experiencia y en la especulación que hay exégesis bíblica y en la teología bíblica serias. Gracias. Lo que queda claro en la Biblia es que hay un conflicto espiritual. Lo que no está bien claro son muchos detalles de ese conflicto espiritual, ¿ok? Y lo decimos porque hay gente que ha hecho, pues, de esto mucha producción literaria. Ha escrito mucho, la gente ha escrito mucho. Mayormente desde la base de su propia experiencia. Hay algunos autores, especialmente en el área de la demonología, que han escrito libros y libros de eso, y ellos dicen cosas como que hay que investigar todos los nombres de los demonios, como que hay que investigar las jerarquías que hay entre esos nombres, que hay que hacer las agrupaciones de demonios según sus propias agrupaciones que ellos revelan en confesiones, durante sesiones exorcistas o de liberación. Entonces, y todo esto está construido sobre la base de la experiencia, ¿ok? Hay libros, yo recuerdo hace tiempo haber leído Rita, creo que se llama Rita Cabezas, ha escrito libros de eso. Este hombre, bueno, hay muchos. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala que habla de eso, no me acuerdo del autor ahorita. Son libros mayormente pentecostales. ¿Te refieres a él vino a dar libertad a los cautivos? También esos, no me acordaba de esos, pero gracias, también esos libros, que por cierto, solo entre paréntesis, esa señora Jessica Brown, creo que se llamaba la autora de esos libros,
Hay periodistas que hicieron investigadores y nadie pudo verificar nada de lo que ella dice. Obviamente ella dice que pues todo es secreto porque los satánicos y los demonios, todo eso están infiltrados en el poder y son protegidos, pero sinceramente yo tengo mis dudas. Esos libros fueron muy populares, fueron muy difundidos por el Ministerio de Chick Publications, pero yo tengo mis dudas de que sean serios en cuanto a la investigación, en el respaldo periodístico, o sea, en que se puedan verificar. Es que algo se puede verificar de un modo o de otro, hermanos, cuando hay datos de lugares, de personas, de apellidos, de puestos públicos, y a ella nunca se pudo verificar un dato, y estoy hablando de cristianos que investigaron eso, no estoy hablando nada más de incrédulos, ¿ok? También están los libros en inglés hay mucha producción también, obviamente, mayormente en el segmento carismático. Hay un hombre que ha escrito mucho de eso, un libro de él allá en mi otra oficina, se llama Bob Larson, Bob Larson. Muy interesante, pero como le digo, como eso es como una comezón, que si uno le empieza a rascar, pues como son muchas cosas muy entretenidas, que te las cuentan ellos como anécdotas. Así que no podemos negarlas, pero tampoco podemos verificarlas. Ahora, este Bob Larson tiene muchos videos por ahí también. ¿Y qué decir bueno, en fin, ¿a qué voy con todo esto? En el plano especulativo, no vamos a acabar. No vamos a acabar. Y se va a traslapar muchas veces lo que escriben los cristianos con el esoterismo. Con el esoterismo, con la brujería y la magia, porque ellos la dan por hecho que es cierta, pero partamos del principio de que los demonios son mentirosos y que si Dios no quiso dejar en la Sagrada Escritura claridad acerca de un tema, es porque Dios no lo consideró indispensable. Así de sencillo. Así que debemos andar con pies de plomo, o sea, con mucho cuidado en cuanto a esas cosas para no dejarnos llevar por esa fascinación que apela a la curiosidad, pero no apela al balance bíblico. Si el tema de la demonología y de los ángeles santos fuera prioritario, entonces lo veríamos así reflejado en las páginas de la Sagrada Escritura. Hay una fuerte presencia de ese tema, como hay una fuerte presencia de otros muchos temas. Así que se le debe dar la proporción que la Biblia le da. Ese es un buen principio teológico. A toda doctrina debemos darle la proporción que Dios mismo le da. Pero hay gente que le da más importancia a conocer el tema de los ángeles que a conocer a Dios. Hay gente que te puede decir mucho de los ángeles santos o de los ángeles caídos y muy poco de Dios, y eso es un buen ejemplo del desbalance que rompe el modelo bíblico. ¿Ok? Hay una persona que tiene un énfasis en toda la Escritura. ¿Quién es esa persona? Dios. Dios es el héroe de todas las historias bíblicas, y no siempre es el héroe según nuestros términos. Muchas veces no nos gusta lo que Él hace por nuestra condición caída o por nuestra condición limitada, nuestra perspectiva limitada. Pero eso no le preocupa a Dios. Él es el personaje central de ese libro. Y una vez que aparece el Nuevo Testamento, una de las expresiones de Dios en el Antiguo Testamento es que a veces se dejó ver, o sea, teofanías. Dios se dejó ver. Eso significa la palabra fanía, manifestación visible. Y teos es Dios, así que una manifestación visible de Dios es una teofanía en cualquier forma visible. Y en una forma antropológica, es decir, una forma humana, muchas veces, teológicamente, nosotros entendemos que es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo de manera preencarnada, o el Logos, como también le llaman en teología. Antes de su encarnación, pues es el Logos, después de la encarnación es Jesús. Pero y siempre será el Logos también. ¿Se acuerdan? Juan, en principio era el Logos, el verbo, traduce Reina Valera, pero es Logos, palabra.
Entonces, el punto es que en el Nuevo Testamento, la persona indiscutible, protagónica en todos los libros, en los 27 libros del Nuevo Testamento, junto con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues le vamos a dar tanta prioridad al arcángel Miguel o al ángel Gabriel o a Satanás o a Belcebú o cualquier personaje angélico por encima de las prioridades que Dios mismo establece? Hay muchísima más responsabilidad dispuesta en las escrituras sobre las espaldas de los hombres respecto a su pecado que a los demonios con respecto a tentar a los pecadores. Entonces, sí existe la realidad de los demonios que tientan, pero nunca se exime al pecador de su responsabilidad por el pecado, independientemente que haya sido tentado, inducido, influido y hasta endemoniado. Nunca se exime al pecador de su responsabilidad. Entonces, como pueden ver, esto debe de ayudarnos a tener un balance bíblico a la hora de ver el tema de los ángeles. Ni vamos a dejar de hablar de eso, como muchos teólogos, mayormente liberales, algunos de ellos, especialmente desde Schleiermacher, que es el padre de la teología liberal. Él básicamente dijo, ¿para qué preocuparnos de eso? Y muchos de esa escuela siguieron la misma, y la teología neortodoxa de Karl Barth le dio cierta atención al tema de los ángeles, pero prácticamente lo hace de una manera casi herética, rayando en lo herético, Karl Barth de la neortodoxia, porque él da la idea de que fueran seres que salieron de la nada, no de Dios. Más bien me refiero a los demonios, a los seres, a los ángeles caídos, como que existía una especie de dualismo, es decir, la eternidad entre el bien y el mal, pero tal cosa no existe en la Biblia, ¿me entienden? Incluso entre evangélicos algunos hay teologías sistemáticas que yo revisé que ni siquiera tienen un apartado para los ángeles, o apenas tienen un capítulo pequeño para pasar someramente por ese asunto. Así que, como pueden ver, pues y existe la otra contraparte que toda la atención a ese tema, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente vamos a leer no, ya básicamente terminamos. Entonces, existe ese conflicto espiritual. ¿Saben qué quería mencionar? Me acordé. Hace unas décadas, cuando yo era joven en la fe, salió esta novela, wow, que se convirtió de inmediato en un bestseller. Y quizás hasta algunos de ustedes la leyeron. Se llama Esta patente oscuridad en español, This Present Darkness en inglés. Fue un exitazo. Frank Peretti, hijo de un pastor de Asambleas de Dios, escribió esta novela acerca del conflicto entre demonios y ángeles, ahí en un pueblito llamado Ashton, creo, acá en la costa este, no sé si era Oregon o por algo acá en California, que no sé qué. Y no, fue un exitazo, y luego vino la segunda parte, que fue Penetrando la Oscuridad, Piercing the Darkness. No, vendió millones de copias, y alguien por allí dijo, no estoy seguro, no lo he verificado, no sé si se puede verificar, pero alguien dijo que fue tan exitosa esa serie de novelas acerca de los ángeles y los demonios y la guerra espiritual. Para empezar, muchísima gente tomó esas novelas como si fueran teologías, como si fuera la teología de los ángeles, como si fuera todo lo que dicen ahí bíblico. No lo es una novela. Segundo, alguien rumoreó por ahí que Steven Spielberg compró los derechos de estas novelas para asegurarse que nunca las llevaran al cine, porque no quería, siendo el judío, que eso se hiciera popular. ¿Será cierto o será un simple rumor? No lo sé. Quizás alguien ahí en los comentarios sepa de eso y lo pueda comprobar con referencias bibliográficas, pero alguien comentó eso. No sé qué haya de cierto, pero bueno, en pocas palabras, el tema de los ángeles siempre va a ser fascinante para un gran segmento de la gente. ¿Por qué? Porque hay curiosidad con respecto a lo desconocido. No tenemos suficiente luz como para estar tranquilos. La Biblia no nos da demasiados detalles en cuanto al pasado de los ángeles, su origen, su creación. No hay mucho. Mucho de eso es especulativo. La Biblia no nos da demasiados detalles respecto al futuro de los ángeles en la eternidad futura.
Simplemente hay una fuerte presencia de los ángeles en los tiempos del fin, eso sí no cabe duda. Y aparte de eso, el énfasis está en el presente. Y ya hablaremos más de eso cuando lleguemos al final de esta serie, cuando veamos cuáles son razones prácticas por qué es importante estudiar esta doctrina. Ya hemos mencionado algunas de ellas. Primero, pues, para no dejarnos llevar por las fantasías, ¿no? Vivimos en un mundo obsesionado con el entretenimiento y tienen que estar produciendo en la industria del entretenimiento historia tras historia, ficción tras ficción. Y bueno, Los Ángeles es tela de donde mucho se puede cortar. Así que hay que tener cuidado cuando se trata de esta doctrina. Bueno, aquí terminamos la exposición. Hoy hemos visto entonces el ministerio de los ángeles santos, un resumen brevísimo respecto con la persona de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes, los no creyentes y en su conflicto con los ángeles caídos. En la próxima vamos a empezar a hablar del tema de los ángeles caídos, específicamente la persona de Satanás. Y lo vamos a dejar entonces para la próxima clase. Dios les bendiga.